Hola, mi nombre es María Guadalupe Jaimes Domínguez y en esta ocasión hablaremos de la apnea del sueño. Apnea obstructiva del sueño, OSA, también referido como apnea obstructiva del sueño, hipopnea, es un trastorno del sueño que implica el cese o la disminución significativa en el flujo del aire en presencia de esfuerzo respiratorio. Es el tipo más común de trastornos respiratorios del sueño y se caracteriza por episodios recurrentes de colapso de las vías aéreas superior durante el sueño. Estos episodios se asocian con desaturaciones de oxihemoglobina recurrentes y los despertares transitorios. La imagen muestra el continuo trastorno respiratorio relacionado con el sueño que van desde el ronquido simple hasta la OSA. La fisiopatología. Conceptualmente, la UA es un tubo compatible y por lo tanto está sujeta a colapsar. OSA es causada por el colapso de los tejidos blandos en la faringe. La presión transmural es la diferencia entre la presión intraluminal y de la presión de tejido circundante. Si la presión transmural disminuye, el área de sección transversal de la faringe disminuye. Si la presión pasa por un punto crítico, se alcanza la presión de cierre de la faringe. Como vemos aquí, cierre de la presión de la faringe. Exceder faringea, presión crítica, PCRIT, provoca un gigante de los tejidos colapso hacia el interior. La vía respiratoria se obstruye hasta que las fuerzas cambian la presión transmural a una fuerza neta de tejido que es menor que la PCRIT. La vía aérea permanente obstruida. OSA, duración es igual al tiempo que se sobrepase la PCRIT. La mayoría de los pacientes con OSA demuestran obstrucción de las vías aéreas superior a cada nivel de paladar blando, es decir, la nasofaringe, o el nivel de la lengüeta, es decir, la orofaringe. Las investigaciones indican que ambos factores anatómicos y neuromusculares son importantes. Factores anatómicos, por ejemplo, amígdalas, volumen de la lengua, tejido blando o de las paredes faríngeas laterales, longitud del paladar blando, posición anormal de maxilar y la mandíbula. Puede que cada uno contribuye a una disminución en el área de la sección transversal de la vía aérea superior o aumentar la presión que rodea las vías respiratorias, los cuales predisponen la vía aérea colapse. Nótese que en los adultos es muy raro que las amígdalas y adenoides pueden ser una causa de OSA. Extracción de las adenoides y las amígdalas agrandadas sola rara vez es un remedio quirúrgico eficaz. En los niños, alrededor del 80% que tienen SAS se curan con la eliminación de las adenoides y de las amígdalas. A menudo hay una idea errónea de que las adenoides y las amígdalas pueden ser causa singular de la AOS, tanto en los niños como en los adultos, pero no es cierto. La actividad neuromuscular de la UA, incluyendo la actividad refleja, disminuye con el sueño y esta disminución puede ser más pronunciado en pacientes con OSA. La reducción de la salida del motor ventilatoria a los músculos de las vías respiratorias superiores se cree que es el suceso iniciador crítico que conduce a la obstrucción de la UA. Este efecto es más pronunciado en pacientes con UA predispuesto a colapsar por razones anatómicas. Inestabilidad respiración central es un factor bien establecido que contribuye al desarrollo de la apnea del sueño central, particularmente pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave. La evidencia también indica que la inestabilidad
respiración centro contribuye al desarrollo de la SAOS. En primer lugar, la evidencia de obstrucción UA en ausencia de salida del motor de ventilación, apnea central del sueño, se ha observado. En segundo lugar, reducción de la actividad del dilatador de la faringe se ha asociado con la respiración periódica y la hipocapnia en sujetos con pruebas de limitación de flujo inspiratorio. En tercer lugar, los hombres han demostrado ser más susceptibles al desarrollo de CSA y menos sensibles al dióxido de carbono que las mujeres. Son un resultado consistente con la mayor prevalencia de SAOS en los hombres que en las mujeres. A continuación tenemos el asma, que es una enfermedad crónica común en todo el mundo y afecta aproximadamente 26 millones de personas en los Estados Unidos. Es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, que afecta a un estimado de 7 millones de niños. La fisiopatología del asma es compleja y consiste en la inflamación de las vías respiratorias, obstrucción del flujo aéreo intermitente e hiperreactividad bronquial. La fisiopatología del asma es complejo e implica los siguientes componentes: inflamación de las vías, obstrucción del flujo aéreo intermitente, hiperreactividad bronquial. Inflamación de las vías. El mecanismo de la inflamación en el asma puede ser aguda, subaguda o crónica, y la presencia de edema de las vías respiratorias y la secreción de mucosidad también contribuye al flujo de aire, obstrucción y reactividad bronquial. Diversos grados de células mononucleares y la infiltración de eosinófilos y la hipersecreción de moco, descamación del epitelio, hiperplasia del músculo liso y la remodelación de las vías respiratorias están presentes. La presentación de antígenos por la célula dendrítica con respiraciones, la respuesta de linfocitos y citocinas que conduce a la inflamación de las vías respiratorias y los síntomas del asma. Algunas de las células principales identificados en inflamación de las vías incluyen mastocitos, eosinófilos, células epiteliales, macrófagos y linfocitos T activados. Los linfocitos T juegan un papel importante en la regulación de la inflamación de las vías a través de la liberación de numerosas citoquinas. Otras células de las vías respiratorias constituyentes, tales como fibroblastos, células endoteliales y células epiteliales, contribuyen a la cronosidad de la enfermedad. Otros factores, tales como moléculas de adhesión, por ejemplo, selectinas, integrinas, son críticos en la dirección de los cambios inflamatorios en las vías respiratorias. Por último, los mediadores derivados de células influyen en tono del músculo liso y producen cambios estructurales y la remodelación de la vía aérea. La presencia de hiperreactividad de las vías respiratorias o la hiperreactividad bronquial en el asma es una respuesta exagerada a numerosos estímulos exógenos y endógenos. Los mecanismos implicados incluyen la estimulación directa del músculo liso bronquial y la estimulación indirecta de sustancias farmacológicamente activadas a partir de células secretoras de mediadores tales como mastocitos o las neuronas sensoriales amielínicas. El grado de hiperrespuesta de las vías respiratorias en general se correlaciona con la gravedad clínica del asma. Un estudio realizado por Balzar en la información de cambios en las poblaciones de mastocitos residentes de las vías respiratorias de un gran grupo de sujetos con asma y sujetos de control normal
Una mayor proporción de mastocitos, quimasa positiva en vías respiratorias y el aumento de los niveles de prostaglandina D2 se identificaron como predictores importantes de asma grave en comparación con otros sujetos esteroides tratada con asma. La inflamación crónica de las vías respiratorias se asocia con el aumento de la hiperreactividad bronquial, que conduce a broncoespasmo y síntomas típicos de sibilancias, falta de aliento y tos, después de exposición de alergenos, irritantes ambientales, virus, aire frío o ejercicio. En algunos pacientes con asma crónica, la limitación del flujo de aire puede ser solo parcialmente reversible debido a la remodelación de las vías respiratorias, hipertrofia y la hiperplasia de músculo liso, la angiogénesis y fibrosis subepitelial, que se produce con enfermedad no tratada crónica. La obstrucción del flujo aéreo. La obstrucción del flujo aéreo puede ser causado por una variedad de cambios, como vemos aquí. Este bronquiolo asmático está obstruido. Y puede ser causado por una variedad de cambios, incluyendo broncoconstricción aguda, edema de las vías respiratorias, la formación tapón mucoso crónica y la remodelación de vías respiratorias. Broncoconstricción aguda es la consecuencia de la liberación de mediadores de inmunoglobulina E. Depende de la exposición a alérgenos y es componente principal de la respuesta asmática temprana. Edema de las vías respiratorias se produce de 6 a 24 horas después de una exposición al alergeno y se conoce como la respuesta asmática tardía. Formación de tapón mucoso crónico consta de un exudado de las proteínas séricas y los residuos celulares que puede llevar semanas en resolver, y la remodelación de las vías respiratorias se asocia con cambios estructurales debido a la inflamación de larga data y puede afectar profundamente a la medida de la reversibilidad de la obstrucción de las vías respiratorias. De las vías respiratorias causa la obstrucción aumento de la resistencia al flujo del aire y la disminución de las tasas de flujo expiratorio. Estos cambios conducen a una disminución de la capacidad para expulsar el aire y puede resultar con hiperinflación. La sobredistensión resultante ayuda a mantener la permeabilidad de las vías respiratorias, lo que mejora el flujo expiratorio. Sin embargo, también altera la mecánica pulmonar y aumenta el trabajo respiratorio. La hiperreactividad bronquial compensa la obstrucción del flujo aéreo, pero esta compensación es limitada cuando el volumen corriente se acerca al volumen del espacio muerto pulmonar. El resultado es hipoventilación alveolar, cambios desiguales en la resistencia del flujo del aire, el resultante distribución desigual de aire y alteraciones en la circulación de aumento de la presión intraalveolar debido a la hiperinflación. Todos conducen a la falta de coincidencia de ventilación, perfusión, vasoconstricción debido a hipoxemia alveolar también contribuye a este desajuste. La vasoconstricción también se considera una respuesta adaptativa a desajuste de ventilación, perfusión.